breakthrough, that I may worship you. Dios dice, busqué entre ellos un hombre que levantare una muralla o brecha, cerrar la brecha, se pusiera en la brecha delante de mí a favor la tierra para que yo no la destruyese, y no encontró. Entonces ahí está resaltado en negrita qué es lo que Dios busca. Los hombres buscamos más educación, más preparación, más organización, pero ¿qué busca Dios? Dios busca mejores hombres. Como ya hermano Peter estuvo enfatizando también el domingo pasado, Dios busca hombres, varones que realmente vivan como debe vivir un varón. Ahora el siguiente pasaje, en Malaquías, nos aclara también lo que Dios está buscando y cómo ahí encaja en esto. Voy a procurar explicar cómo esto encaja en el plan de Dios para padres varones. Ahí tenemos el versículo refiriéndose a la infidelidad de Israel, y Dios le dijo a Israel por medio de Malaquías que hay cierta razón por qué no debemos ser infieles los que con nuestro cónyuge, los que tenemos hogar, ¿ya? Y he destacado, ahí pueden ver la palabra. ¿Qué clase de hijos quiere Dios que los matrimonios produzcan? Mejor vamos a ver todo el pasaje. Hizo él, hablando de la creación, la primera pareja, Adán y Eva, no hizo él un solo ser. Para Adán le hizo una sola esposa, en el cual hay abundancia de espíritu, o la otra versión dice, habiendo en Dios abundancia de espíritus, podría haber creado varias esposas si Dios quería así para Adán. ¿Y por qué uno? Y aquí está la respuesta clave: porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, la forma que Dios instituyó el matrimonio, que sea una sola esposa para el hombre, o un solo hombre para la esposa. Aquí se aclara un poquito por qué tenía Dios en mente establecer así el matrimonio. Quiere una descendencia para Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Buscando lo que qué puede significar, siervo de Dios dicen que está hablando de que Dios quiere que esa familia produzca hijos que pueden llegar a ser creyentes y servir a Dios. Descendencia en ese sentido. Porque no se puede heredar de un buen hogar buena la salvación automáticamente. Ustedes saben eso. Es una decisión personal. Entonces, esa descendencia para Dios parece indicar que Dios quiere que las familias funcionen de tal forma que los hijos lleguen a recibir a Cristo, estén preparados para eso, y después lo hayan, que es lo más lindo de la vida, es servir a Dios. Pero si uno no es fiel con su cónyuge, como ahí exhorta al final, no sea puede infiel con su cónyuge, entonces los hijos reciben una formación que no les favorece para su conversión y para servir a Dios. Y en parte de esa formación es el rol que debe cumplir el padre en esa familia, en la formación de los hijos, la influencia que él tiene sobre sus hijos. Vamos al siguiente punto. Entonces, ¿cuál es el camino que Dios ha escogido para esto? De formar hombres buenos, que pueden formar una descendencia para Dios.
¿Cuál es el camino para esto? Bueno, en primer lugar, que Dios quiere que su imagen, que el hombre muestre la imagen de Dios en su comportamiento. Y el pasaje ahí conocen bien, Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Ahora, esa imagen no solo se muestra en cómo, qué forma tenemos, 3 y 1, y varias otras características de Dios, sino también yo creo que debe reflejarse en la conducta de cómo uno vive, en la forma que Dios vive y trata con nosotros. Por ejemplo, aquí he hecho una lista de varios roles que los padres deben cumplir reflejando la imagen de Dios así. Por ejemplo, de ser un fiel amigo. Parece que David al comienzo no supo cómo ser un buen padre, porque la mayoría de sus hijos se descarriaron. Absalón incluso se rebeló contra él, otro hijo hizo otras cosas. Parece que David estuvo tan ocupado huyendo de Saúl, del rey Saúl, que le perseguía y peleando batallas, que descuidó mucho su familia. Dice, a la luz resto de la Biblia, yo creo que es correcto sacar esa conclusión. Y después parece que David recapacitó y dijo, bueno, con este último hijo que le dio Betsabé, bueno, quiero hacer mejor y formar un mejor hijo. Y parece, según lo que dice Salomón, recordando cómo su padre le instruyó. Leemos en Proverbios 4, 3 al 9. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los hijos de mi madre. Único hijo de su madre. Él me enseñaba. ¿Quién le enseñaba a Salomón? Su padre David, diciendo: retén mis consejos en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. ¿Qué cosa no debe abandonar? La sabiduría, la inteligencia. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Con razón, yo creo que esa es la razón de estos consejos, que cuando Dios le pidió a Salomón, pídeme cualquier cosa, sin límite, ¿qué le pidió? ¿De dónde le vino esa idea a ese joven? De instrucción de su padre, que como amigo y abriendo su corazón le dijo: hijo, toda mi experiencia, errores, todo me he dado cuenta, esto es lo más importante, la sabiduría. También el otro rol es ser un maestro sabio de los hijos, y Dios comenta acerca de Abraham en Génesis 18, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa notó Dios que Abraham haría con sus hijos? Que les enseñaría, les mandaría cómo seguir el camino de Dios. Y lo hizo. Y por eso Isaac también llegó a ser un gran hombre. También otro rol que Dios quiere ver en los varones, que son padres, y los que solteros jóvenes deben recordar esto para pedir la ayuda del Señor, porque ahora cuando te toca tener una familia, ser esto, también ser, no sé si está bien decir corregidor o que corrija, bueno, lo he puesto, de saber corregir firmemente a los hijos, cuando se necesita, es parte de la enseñanza e instrucción. Y tenemos el consejo en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre
al hijo a quien quiere. Ahí está otra vez viendo, tomando el ejemplo de Dios, nuestra imagen ejemplo. Cuando Dios nos ama, ¿qué hace cuando nos descarriamos? Castiga. ¿Por qué? Porque se interesa en nuestro bienestar. La esencia del amor es interesarse en el bienestar de la otra persona. Y a veces, por su bien, se le tiene que corregir, a veces castigar, para que se encamine bien. Entonces, para ser buen padre, tenemos que aprender a ser bueno o sabio en corregir los hijos y cómo corregirles, y todo eso sería otro tema que creo que está en la serie, de cómo corregir correctamente a nuestros hijos. Pero se menciona en la lección, hubo un mal ejemplo del sacerdote Elí. No corrigió a sus hijos debidamente. Y ya cuando eran hombres y hacían maldades y pecados y todo eso, y él les llamaba la atención, ya no hacían caso. Y tuvo que venir un terrible juicio sobre Elí y sus hijos, hasta afectó generaciones siguientes que ya eran prohibido participar en el sacerdocio. Las consecuencias cuando no corregimos a nuestros hijos como debe ser. Otros dos roles más que hay que explicar. Buen líder en la familia. En 1 Timoteo, el pasaje que tienen ahí indicado en el bosquejo, y sale ahí también, dice que el líder de la iglesia, el anciano, debe gobernar bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, no sean rebeldes. Entonces, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a hacerlo en la iglesia? Entonces, ahí se ve que también es tan importante el liderazgo en la familia para poder encaminar bien no solo a la familia, sino se adquiere experiencia ahí para la iglesia. Y también hay el rol del ser líder espiritual, sacerdote espiritual, que vemos ahí en el bosquejo. Job es un buen ejemplo de esto. Cuando sus hijos ya grandes hacían fiesta, conociendo pues la naturaleza humana, que uno cuando ya está tomadito un poco puede decir cosas que no debe decir. Entonces él, después que terminaban su fiesta por el cumpleaños de uno de ellos, él hacía ¿qué cosa? Sacrificio. ¿Para qué era el sacrificio de animales? ¿Para buscar qué? El perdón de Dios, porque ese sacrificio simbolizaba el sacrificio de Cristo que sería más adelante. Entonces, Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Sí. ¿Y qué hacía él para el bien de ellos? Intercedía, rogaba a Dios, haciendo el sacrificio para que Dios perdone sus pecados, por si acaso pueden haber dicho, hecho algo que no te agrada. Ahí se menciona en Job. Entonces los que somos padres también tenemos la gran responsabilidad de ser guía espiritual de nuestros hijos, practicar el tiempo devocional familiar para instruirles en las cosas de Dios, interceder por ellos y también orar con ellos. Entonces estamos ejerciendo un sacerdocio espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. Y hay otros roles más que se podría mencionar, pero estos creo que bastante para reflexión, y me ha servido de mucho reto para mi vida, porque he procurado cumplir estas cosas en mi familia, pero me doy cuenta que no he hecho tan completamente como debe ser. Hay muchas cosas en que podría haber mejorado mi rol como padre en estas cosas, porque los hijos forman el concepto de Dios. No ha salido, ¿no? El anterior.
hay para llenar espacios. Los hijos forman el concepto de Dios, su concepto de Dios y de la vida, al observar nuestra conducta como padre. Inconscientemente resulta así Dios los ha hecho. Y he oído muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, recuerdo un caso que un hombre creyente que golpeaba a su mujer, a su esposa, cuando él se enojaba de algo. Y él, cuando buscó la consejería pastoral, llorando, dijo al pastor: yo no quiero pegar a mi esposa, la amo. Y después salió que cuando él era niño, él veía a su papá pegar a su mamá del niño. Y él había dicho dentro de sí como niño: cuando formo un hogar, yo nunca voy a hacer eso. Rechazaba la mala conducta, mal ejemplo de su padre. Está bien. Pero la cosa es que ya se estaba plantando en su mente ese ejemplo. Y aunque él no quería pegar a su mujer cuando formó ese hogar, después salía, cuando se enojaba y no sabía qué hacer, ya levantaba la mano con su esposa y después se sentía tan mal. No, ay, perdóname, no quería hacer eso, no sé qué me pasó, y buscó la ayuda pastoral. Y descubrió pues que había cosas que inconscientemente el ejemplo que vemos en nuestro hogar se graba como programando una computadora para esa clase de conducta cuando ya somos más grandes. Si no se consigue la ayuda espiritual para corregir, hay pasos bíblicos para corregir esos malos ejemplos que están programando nuestro cerebro para una conducta no correcta. Por eso es que he puesto esto, que los hijos varones imitan inconscientemente el ejemplo de su padre. Y hablé de cómo él trataba a su esposa. Unos ejemplos. Por ejemplo, cómo le mostraba cariño, qué clase de cariño. Algunos piensan que cariño está en los golpes. Ese es el cariño serrano, dice, ¿no? Cuanto más me pega, más le quiero. Pero no, eso es pervertido. El amor verdadero no es así. Yo tuve un problema cuando formó el hogar. No es un problema grande, pero es el asunto de expresar cariño. Que me era difícil tomar la iniciativa de besar a mi esposa, aunque la quería, en presencia de mis hijos. Porque después, examinando y dialogando con ella, recordé que aunque yo tenía como padres siervos del Señor, y yo no dudaba que mi padre amaba mucho a mi mamá, pero nunca le había visto a él besar a su esposa y abrazarlo delante de nosotros, sus hijos. Lo habrá hecho en privado, pero faltaba que haga delante de nosotros, ¿no? ¡Ay, qué rico almuerzo! Ya un besito, otra cosa así, ¿no? Nunca lo hizo. Entonces, para mí era muy difícil hacerlo con mi esposa, aunque la quería, porque no estaba grabado en mi mente el modelo, el ejemplo de mi papá, que era un buen papá, pero había un descuido ahí, posiblemente su hogar, que yo cuando llegué a conocer mis abuelitos, al lado de familia de él, me di cuenta, ellos eran una familia también muy formal y muy reservado, y seguramente nunca ha visto él a su padre besar a su mamá delante de él, ¿no? Claro, en privado le besaba mucho seguramente, pero en público la cosa, ¿no? Ante los hijos. Eso es lo que falta a veces. Otro ejemplo, cómo se discutía, porque hay desacuerdo en matrimonio.
Pero como se discute amablemente, sin levantar la voz, sin pegarse, otra cosa, los hijos necesitan ver eso. Y según lo que ven, es lo que van a imitar cuando forman su hogar. O, por ejemplo, si él la pegaba, ya mencioné eso. Y peor, si él abandona a su esposa, ya inconscientemente los hijos piensan que cuando parece que hay problemas que no se puede resolver, bueno, me escapo nomás, la dejo, ¿no? Y busco otro que más me comprenda. No, pues así no funciona la cosa, es para la vida. Mi esposa tuvo problemas en corregir a sus hijos, cómo rehacerlo, porque ella recibió una formación de hogar, un hogar misionero, pero su papá tuvo una mala formación en un hogar inconverso en que veía a su papá gritar cuando corregía gritando, ¿no? Y mi suegro pues había hecho lo mismo con mi esposa cuando era niña. Cuando algo no le gustaba, gritaba, ¿no? Pero nunca pegaba, hace que la esposa pegue, ¿no? Otro mal modelo también. Pero él gritaba. Entonces, nuestros hijos, cuando criamos, con la gracia del Señor, la ayuda del Señor, pudimos enseñarles, corregirles como debía ser. Pero cuando recogimos a nuestro hogar 3 niñas peruanas de un hogar que se había desarticulado, para salvarles de esa situación y tratar de darles una mejor formación, sabíamos que íbamos a heredar un montón de problemas, pero no imaginamos cuán graves iban a ser. Pero esas pobres niñas que habían sido tan maltratadas verbalmente y otras formas, cuando mi esposa les corrigía amablemente, pero con voz firme, ellas rechazaban, ¿no? Se rebelaban peor, hacían peor las cosas, y ya mi esposa empezaba pues a perder la paciencia y a veces gritarles, ¿no? Y después recapacitar, pero no es la forma. A nuestros hijos no hemos tenido que corregir así. Y después, buscando ayuda en consejería, descubrió pues que faltaba sanar ese recuerdo de ese mal ejemplo, mal modelo de su papá que había visto. Entonces tomó los pasos necesarios y después ya pudo controlarse para no corregir gritando, por ejemplo, ¿no? No es la solución. A veces tiene que gritar cada vez más para lograr obediencia, no resulta. O, por ejemplo, corregir si se aconsejaba o no. Y así no se hace, mira, por esta razón, ¿no? Algunos no han recibido esa clase de formación de su hogar. O que han visto los hijos la clase de amistad que su papá tenía con sus hijos. No sé, estoy tapando de repente ahí. Algunos ejemplos doy. Por ejemplo, si su papá jugaba con usted, o cómo si les llevaba a pasear. Yo tengo gratos recuerdos que mi papá, cuando éramos pequeños, nos llevaba a veces un sábado. Fuimos criados en Pucallpa y a veces él nos llevaba sábado a visitar a uno de los hermanos miembros de la iglesia que vivían a las afueras del pueblo. Entonces caminamos por las sendas, viendo el campo, y nos explicaba las maravillas de la creación. Y después llegábamos a la chacra de esa familia y ahí nos recibían gozosamente, nos daban quizás caña para chupar, otras cosas que se dan en la selva, ¿no? Y de visitar y regresábamos, y yo siempre tenía gratos recuerdos de esos paseos con mi papá. O nos llevaba a la playa, en el río, frente a Pucallpa. Toda la familia en una canoa grande, pues, y disfrutar ahí la playa. Eso es muy importante en nuestra formación. Y si usted no ha tenido eso, aprenda, hermano, a hacer esas cosas, mostrando amistad con sus hijos en esa forma. O ayudándoles en las tareas del colegio.
Unos padres no quieren dar tiempo para eso, ¿no? De diferentes maneras hay otras de mostrar amistad a sus hijos. También las hijas reciben la influencia de sus padres, de su padre especialmente, aunque también de su mamá. Quizás sería otro tema también explicar la influencia de la mamá en la familia, pero ahora estamos enfocando del papá en la familia. En segundo lugar puede ser los abuelos. Las hijas necesitan una amistad para llenar el espacio, una amistad sana con su padre para poder formar un matrimonio feliz. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, la relación, yo no entendí hasta muchos años después de tener mi familia, cuán importante es el trato del papá con la hija. Muchos hogares peruanos, las hijas están pegadas a la mamá, pero el papá no es distante. Pero hermanos varones, hay mucho que hacer en influir, porque va a influir en tus hijas para bien o para mal, cómo tú tratas a ellas. Por ejemplo, ¿qué clase de cariño? Las hijas necesitan un cariño sano, puro de su papá. Les protege para no ser engañado por hombres. Por ejemplo, falta la siguiente línea. Cariño sano, ¿cómo? Que él juegue con ella cuando es pequeña. No solo juegue con los varoncitos, sino juega con la niña, según qué clase de juegos le gusta a ella, ¿no? Que así va desarrollando, aprende cómo desarrollar una amistad sana con un varón, en este caso su papá, que también, ya desde pequeña, pero ya cuando llega a ser señorita, adolescente, etcétera, que le abrace y la bese de forma sana, sin ninguna implicación sexual, simplemente la amistad. Muy necesario. Dicen que los psicólogos que las niñas están creados en tal forma que tienen hambre de una amistad, cariño de un varón. Y si su papá no le da esa clase de cariño sano y puro, ella va a ser muy susceptible, cuando ya es señorita, a ser seducido por un hombre que sí le da el cariño, pero no sano. Hemos tenido en Segadores una secretaria que tenía un problema en su formación, que fue una hija no deseada, pero la han criado. Y no fue con el segundo esposo que su mamá tuvo. Entonces nunca recibió el amor, el cariño. Los otros sí que eran de ese segundo compromiso. Pero ella era la marginada, la patita fea, como dicen. Y quedó pues un gran vacío en psicológico, emocional en su vida, de tal forma que cuando ella llegó a ser señorita, un joven de la iglesia que se interesó en ella, pero no sanamente, empezó pues a enamorarla y todo eso, y después a llevarle pues a la fornicación. Y ella pues no podía resistir las tentaciones de lo que él abusaba de ella, porque era tan hambriento del cariño de un varón que no había recibido de su papá. Y le irritaba pues que un varón, en este caso es enamorado, le muestra cariño y no sabía pues cómo ponerle freno, no, hasta ahí nomás, y él seguía teniendo relaciones sexuales con ella cada vez que salían juntos, hasta que ella salió encinta y entonces él la abandonó. Y después tuvo que rehacer con la ayuda pastoral su vida,
Y se descubrió una de las razones que ella fue tan fácilmente engañada, susceptible a ese engaño del varón, fue que nunca había tenido un cariño sano de su papá. Y quedaba ese vacío en su vida. Gran reto para los varones hacia las hijas. También que el varón le protejamos a saber ayudar a la hija, prepararla para que se les proteja de hombres engañadores. ¿En qué sentidos? Bueno, explico. Que hay que explicar a la hija cuando es pequeñita de no aceptar pues regalos, caramelos de algún extraño cuando está jugando en el parque y cosas así. Viene un extraño, hoy tengo esto para ti, otra cosa, porque la puede raptar, llevar en su carro para abusar de ella. Entonces hay que orientarle cómo protegerse, no cómo evitar esas cosas. Y cuando es niña, ya cuando es grande, también ya señorita, también cuidar de ella para poniendo ciertas reglas y control. Cómo puede, cuando tiene un enamorado, cómo van a portarse, dónde puede encontrarse, como hemos tratado de enseñar aquí en la iglesia, en las reglas sobre el cortejo, todo en la luz, todo en presencia de otros, no hasta tarde en la noche. Pero esto tiene que empezar con el papá instruyendo a la hija, señorita, así te vas a cuidar. Entonces usted protege a su hija de caer en fornicación, de ser engañado por un hombre que aprovecha de ella. Varones, esto es una responsabilidad grande. También necesitan las hijas que se les enseñe cómo cuidarse de hombres seductores. En el sentido que cuando ya forman, empieza la amistad, enamoramiento, que sepa la señorita cómo tener un amor sano con su enamorado. Y cuando se da cuenta que él ya quiere pasar los límites, ya ir a cosas ya de implicancias sexuales, cómo ella puede no ceder ahí, sino saber cómo. Dice, no, a eso sí no, hasta ahí no. Todavía estamos enamorados, eso es para cuando estamos casados. Entonces no me quiere, ¿no? Otra excusa que ponen. Más bien, ¿tan poco me quieres que necesitas eso? O si insiste, bajo tu arma buena, las chicas tienen que darle en la cara así. Ahí se acabó nuestro enamoramiento. Pero ¿cuántas señoritas saben eso, no? Que cómo defenderse de un hombre que quiere aprovecharse de ella. Así. Y para los jóvenes que no han tenido un buen padre o no tienen un padre, está vivo, pero no está cumpliendo el rol que Dios quiere, entonces yo sugiero que, como dice aquí en la lección, pídele a algún hermano mayor en la iglesia que usted cree que puede ser modelo para usted. Dile, hermano, ¿puede usted discipularme como padre espiritual para darme una buena formación para poder ser, cuando formo hogar, el padre que Dios quiere que sea? Y las señoritas, ¿qué podrán hacer si no han tenido un padre ejemplar, modelo? Bueno, yo sugiero que se acerquen a una de las hermanas mayores y pidan de ella que le oriente, porque, claro, lo ideal sería que otro hermano en la iglesia puedas ayudar, discipularle, llenar ese vacío que su padre no le dio. Y conocí un caso de un misionero de Costa Rica que trabajó con nosotros en Segadores varios años atrás, y la iglesia donde él asistía notó una señorita que era pues hija de madre soltera, nunca había tenido un buen padre,
y él notaba por su depresión y otras cosas más que había un tremendo vacío en su vida, que no tuvo un papá que llene. Entonces ese hermano, para ayudarle en su sanidad emocional de esa hermanita, empezó a procurar ser un padre espiritual para ella. Empezó bien, pero después llegó a avanzar tanto la amistad que los dos se enamoraron uno con el otro y tuve que cortar ahí, porque eso es lo difícil. Por eso sugiero mejor, hermanas que no han tenido un buen modelo de padre, busque que una hermana mayor le dé esa formación que necesita para poder usted desarrollar, para que cuando forma un hogar puede usted ser la mujer que Dios quiere que sea. Muchos retos. Vamos a pedir la ayuda del Señor, porque sin su ayuda no podemos. Oh Señor, gracias que me has perdonado mis fallas en no ser todo lo que tú querías de mí como padre para mis hijos, pero gracias por lo que me ayudaste a ser, y eso está dando su fruto. Te pido por cada varón aquí que le ayude, Señor, a aplicar a su vida, a su realidad, lo que hemos estudiado esta mañana, para cumplir el rol tan necesario, los varios roles que tú quieres de nosotros los varones como padre en la iglesia y en el hogar. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.